En este vídeo os voy a enseñar a preparar unas magdalenas de yogur y naranja que quedan súper ricas, además de quedar súper esponjosas y con un copete bien alto. Y en esta ocasión la receta viene de la mano del robot de cocina de Taurus My Cook Touch. Pues os cuento que hace unos días Taurus se puso en contacto conmigo y me dio la posibilidad de mandarme este robot de cocina. Y como los que me conocéis sabéis que soy Doña Maquinitas, no podía dejar pasar la oportunidad de conocer esta versión de la My Cook, así que aquí estoy desenvolviendo mi maquinita como una niña con zapatos nuevos. La verdad es que solo los que seáis igual de frikis que yo para los cacharritos de cocina me podréis entender, porque no hay cosa que me guste más que poder estrenar un nuevo aparato de cocina. Así que vamos allá con el vídeo, donde os voy a contar algunas cositas de la máquina y después nos ponemos con la receta. En primer lugar vamos a empezar a ver los accesorios. Como veis, aquí tenemos la mariposa, que tiene un diseño un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en otros robots. Esto que veis aquí es el asa para sacar el cestillo, y la espátula, que es de silicona para poder rebañar bien todas las paredes de la jarra. Vamos a seguir con la vaporera o varoma. Como veis, la tapadera tiene dos orificios de salida del vapor, además del asa, que me ha parecido súper práctica para no quemarnos. Después tenemos la bandeja superior. Y por último la vaporera, que como veis está hecha en acero inoxidable. Y he de decir que me ha sorprendido mucho la capacidad que tiene. Y ahora sí, vamos con el robot de cocina My Cook Touch. Para poder abrir la jarra antes la tenemos que desbloquear, y apretando el botón de color naranja hacia abajo podremos abrir la tapa, que trae un cubilete con ciertas medidas para que nos sea más fácil cuando queramos medir algún líquido. Después tenemos la tapa, que como veis tiene la goma extraíble. Esto está genial para poderla fregar después correctamente. Una cosa que no tiene demasiada importancia pero que no me ha gustado mucho son las estrías que tiene la tapa por debajo. Hubiera preferido que hubiera sido lisa. Después tenemos el cestillo, que este también es de acero inoxidable. Además te viene con un montón de agujeritos pequeños, como veis, que esto viene genial por si queremos colar algún caldo. Y después nos encontramos la jarra y las cuchillas, que también están hechas ambas de acero inoxidable. Y para liberar las cuchillas es tan fácil como levantar la pestaña que tenemos en la parte inferior del vaso. Extraemos la pieza de plástico y ya podemos sacar las cuchillas, siempre agarrando por la parte de arriba para no cortarnos. La verdad es que las cuchillas tienen muy buena pinta y se parecen mucho a otros modelos de robots de cocina que hay en el mercado. Colocar las cuchillas es tan sencillo como hacer coincidir las dos patitas que tienen en la parte inferior con las dos ranuras que hay abajo en la jarra. Colocamos correctamente la pieza de plástico por debajo y volvemos otra vez a apretar la palanca. Para colocar el varoma en la jarra os tenéis que fijar en esta parte y hacerla coincidir con el agujero que tiene el vaso. Y apretando ligeramente hacia abajo ya tendríamos el varoma listo para usar. Ahora vamos con la parte técnica de la máquina. Lo primero es encenderla en un botón que nos encontraremos en la parte de atrás. Una vez encendida nos va a ir pidiendo que confirmemos ciertos parámetros. Además también nos pedirá que desbloqueemos la báscula. La máquina cuenta con un mecanismo que si dejamos de usarla un rato entra en el modo stand-by y bastará con pasar la mano por encima para volver al punto donde lo habíamos dejado. También se conecta a la red, por lo que os pedirá que introduzcáis vuestros datos de la Wi-Fi. Y una vez hecho todo esto ya tendremos la My Cook lista para usar. Y para trabajar con ella tenemos dos modos: el modo manual, en el que nos vamos a encontrar menús predeterminados como pueden ser sofreír, turbo, amasar o la báscula. Además de estos menús luego podremos ajustar el robot a nuestras necesidades. Para eso nos encontramos lo primero, el tiempo, pudiendo seleccionar tanto los minutos como los segundos. Después nos encontramos la temperatura, que esta va a variar desde los 40 hasta los 140 grados. Y por último la velocidad, que esta va del 1 al 10. El modo de la báscula es tan sencillo como apretar la balanza e ir pesando. Cuando queramos pesar otro ingrediente, damos a la tara y seguimos pesando. Y ahora vamos con el modo recetas, donde como veis nos las encontramos separadas por un montón de categorías, como pueden ser aperitivos y tapas, cremas, pasta, dulces y repostería, masas, verduras y aliños y un montón de categorías más. Si tocamos sobre una de las categorías podremos ver todas las recetas que hay, y en estos iconos podremos seleccionarlas o bien por orden alfabético, por las más nuevas, y el corazón y la estrella, que son para las recetas que más han gustado y las que más puntuación tienen. Además también tenemos la aplicación de My Cook, donde la comunidad puede subir sus propias recetas.
y nosotros mismos podremos seleccionar ciertas recetas que queramos hacer y mandarlas directamente a la máquina para luego realizarlas. Una vez que seleccionamos la receta que queremos hacer, lo primero que vemos a simple vista es una foto, y esto la verdad es que me gusta un montón y llama bastante la atención. También podremos saber la información nutricional de esta receta. Nos encontramos también la lista de ingredientes y también podemos ver los comentarios que ha escrito la gente sobre esta receta. Y si quisiéramos añadirla a favorito, bastaría con que le diéramos al corazón. Y toda esta información de la receta también la podríamos ver desde la aplicación para el móvil. Y no me quiero entretener mucho más con la parte técnica de la máquina, para que tampoco se os haga demasiado pesado, así es que vamos allá con la receta. Y estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer una docena de magdalenas. Os recuerdo que también podéis consultar los ingredientes en la cajita de información. Una vez hayáis seleccionado la receta que vamos a hacer, ya le podemos dar al play. Y ahora es tan sencillo como ir siguiendo los pasos. Lo primero que nos pide es añadir el azúcar. Como veis, nos sale la báscula para que podamos ir pesando los ingredientes a medida que los vamos añadiendo. Y aunque la receta no lo pide, yo le voy a poner 3 trocitos de piel de naranja. Así las magdalenas nos van a quedar con muchísimo más aroma a naranja. Una vez que hemos añadido el ingrediente que nos pide, le damos a siguiente. Tapamos la jarra y seleccionamos que queremos velocidad progresiva desde el 5 hasta el 10. Confirmamos y la máquina se pone en funcionamiento. Y ya podríamos seguir con el siguiente paso, pero antes os voy a enseñar cómo ha quedado el azúcar con la piel de la naranja. Y ya veis que ha quedado bastante bien triturada. Pues vamos a seguir con el siguiente paso. Y como este paso lleva la mariposa, lo primero que vamos a hacer va a ser colocársela. Y ahora nos indica en negrita el ingrediente que tenemos que ir echando. Lo primero que echaremos son los huevos. Le damos a siguiente. Y ahora nos pide que añadamos el yogur. Cada vez que añadamos un ingrediente, le tendremos que dar a siguiente. Ahora añadimos el aceite, que también lo estamos pesando. Seguimos con el zumo de una naranja. Incorporamos la levadura. Y por último incorporamos la harina, que yo la tengo previamente tamizada. Después le daríamos de nuevo a siguiente. Y como veis ya nos indica que va a mezclar todo a velocidad 5. Le daríamos a confirmar y la máquina de nuevo se pondría en marcha. Una vez haya terminado, nos indica que retiremos la pala mezcladora o la mariposa. Confirmamos y ahora ya nos dice que rellenemos los moldes. Pero antes os quiero enseñar cómo ha quedado la masa. Como veis, ha quedado una masa muy fina y algo líquida. Y aunque la máquina nos dice que rellenemos los moldes y horneemos ya, yo aquí os voy a decir un truco para que las magdalenas os queden bien altas y con un buen copete. Lo primero, vamos a meter toda la masa dentro de una manga pastelera y nos la vamos a llevar durante 1 hora al frigorífico para que enfríe bien. Ya veréis cómo esto hará que las magdalenas nos crezcan mucho mejor. Para hornearlas vamos a colocar las cápsulas de las magdalenas en una bandeja para cupcakes. Y vamos a ir precalentando nuestro horno a 200 grados. Le hacemos un corte a la manga pastelera como de 1 centímetro, agarramos la manga con una mano y con la otra vamos a pinzar con 2 dedos. Cuando queramos que salga la masa, separamos los dedos y cuando ya tengamos la cápsula llena, volvemos otra vez a pinzar la manga. Y así vamos a ir llenando todas las cápsulas. Como veis, es una manera muy práctica de llenar las cápsulas y además no manchamos nada. Si te está gustando el vídeo, te invito a que te suscribas al canal. Y recuerda activar la campanita para estar al día de todos los vídeos que subo. Con todas las cápsulas llenas ya solamente nos queda espolvorear con un poquito de azúcar todas las magdalenas por encima, para que luego se quede esa capa crocante. Y ahora nos las vamos a llevar al horno ya precalentado a 200 grados y las vamos a hornear durante 20 minutos aproximadamente. Yo para hornearlas siempre las coloco a media altura y les pongo el ventilador. Y antes de sacarlas, pincharlas con un palillo para comprobar que están perfectamente cocidas. Esperamos unos minutos para no quemarnos y vamos a sacar las magdalenas de la bandeja. Las vamos a colocar directamente sobre la rejilla, así evitamos que generen humedad y luego se nos despeguen las cápsulas. Y ya solo nos queda dejarlas enfriar. Y aquí tenéis las magdalenas hechas con el robot de cocina de Taurus My Cook Touch. Y quiero que veáis lo bien que han quedado por dentro. He de decir que me han sorprendido muchísimo lo bien que han quedado las magdalenas. Y he de reconocer que yo esta receta la hubiera elaborado de una forma completamente distinta.
Y además con muchos más pasos de lo que lo ha hecho la máquina. Además, como veis, han quedado súper esponjosas. Y ya habéis visto lo alto que ha quedado el copete. Es una receta que os invito a hacer en casa porque de verdad que han quedado buenísimas. Y solo me queda deciros que si queréis más información sobre la Taurus My Cook Touch, os voy a dejar todos los enlaces abajo en la cajita de información. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y déjame un comentario contándome qué te ha parecido la receta. Y yo por hoy ya me despido, pero recordad que nos vemos en unos días con nuevos vídeos.